El siguiente es un programa que cuenta con el patrocinio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y con el apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la Corporación por la Paz Villa Grimaldi y el Centro de Memoria Londres 38. A lo largo de este programa hemos aprendido que el arte contemporáneo, en la medida que es una práctica humana que puede conectarse con todos los conocimientos existentes, es una disciplina permeable y sumamente abierta a las formas de manifestación más diversas, las que, a ratos, pueden alejarse diametralmente de lo que entendemos tradicionalmente por arte, adquiriendo formas que, en apariencia, nada parecieran tener que ver con lo que convencionalmente se asume como arte. Algo que hemos visto en los capítulos anteriores y que hoy solo volveremos a corroborar. Esto porque Mario Soro, nuestro invitado del día de hoy, es un clarísimo ejemplo de ello. Un artista que, a partir de una mirada del arte integral y plenamente consciente de que éste puede y debe ser tributario de otros saberes, se mete de lleno en cuestiones que lo llevan a crear obras que más parecieran ser sacadas de fiestas y rituales populares que de un museo o galería, al menos las obras que hoy veremos. Soro entiende que el arte contemporáneo no puede ser una mera línea en un plano, sino que éste debe ser proyectado más allá de esa superficie y ser impregnado con todo aquello con lo que se encuentra, desde formas populares de religiosidad hasta las formas de modernidad tecnológica más avanzadas del siglo XX. Todo es susceptible de ser incorporado para Soro. El arte no es plano, sino multidimensional, y en este podemos ver encarnado, junto con todo lo dicho, la dimensión pedagógica de esta práctica, una dimensión en la que este artista ha destacado, convirtiéndose en un referente en la formación de las nuevas generaciones durante los años de la postdictadura. La importancia que Soro le da a la dimensión pedagógica de la labor artística lo llevará a indagar en cuestiones tan profundas como las estrategias de disciplinamiento y adoctrinamiento en entornos sociales y específicamente en contextos educativos. Acompáñenme a revisar la obra de este artista, cuya relevancia emerge a partir de espacios tremendamente acotados y tradicionales, como el taller de grabado, para ser expandidos sobre todo el territorio urbano, cual papel sobre el mesón, en este nuevo y último episodio de La Mirada Censurada, un podcast sobre arte en dictadura. Y bueno, les doy la bienvenida a nuestro último episodio de este proyecto que, con este, ya completaría los 12 capítulos. Un proyecto que ha sido tremendamente satisfactorio y que me ha ayudado a difundir el arte, la memoria y los derechos humanos en una virtuosa unión, en donde las representaciones artísticas de los creadores de este periodo han logrado encarnar ideas y sentires que adquieren una potencia que solo consiguen en base al trabajo artístico. Igualmente, estoy convencido de que el trabajo de estos artistas ha sido mucho más difundido gracias a esta labor que durante este último año he realizado en conjunto con el silencioso pero indispensable trabajo de mi hermano Leonardo. El demiurgo, por así decirlo, detrás de las perillas que hacen posible lo que ustedes han escuchado en cada capítulo, por lo cual le doy abiertamente las gracias. Un trabajo que ha llegado a latitudes impensadas, en donde probablemente personas de habla hispana, o bien gente que quiere aprender el idioma y sobre el arte de nuestro país, ha escuchado el podcast. Desde nuestro continente americano completo, hasta países tan distintos como España, Francia o Dinamarca, hasta lugares como Filipinas, Kenia o Australia, por solo mencionar algunos. Me da mucho gusto que el arte chileno esté atravesando fronteras y con este la historia de nuestro país. Es así que partimos con nuestro último invitado del podcast, don Mario Soro. Un artista que tengo el agrado de conocer desde hace ya casi 4 años y haberme nutrido con muchas conversaciones y reflexiones en torno al arte y todo lo que éste puede tocar. Aparte de tener el honor de haber contado con su participación en el lanzamiento y presentación de mi libro sobre Víctor Hugo Codocedo, a principios del 2020, ocasión en la cual el mismo Soro replicó in situ la obra Intervención a la Bandera, una de las obras analizadas en el segundo episodio de este podcast y que les invito a escuchar si aún no lo han hecho. Todo esto en el Museo de Arte Contemporáneo. Una acción en homenaje al fallecido artista y que, si se animan, pueden ver en un link que les dejaré en la descripción cuando tengan un tiempo. Algo que ya nos puede decir bastante de su personalidad extrovertida y apasionada. Un tipo que, ante la invitación de presentar un libro sobre la obra de Codocedo,
de quien, dicho sea de paso, era amigo personal, no dudó, en lugar de hablar del texto, en recrear y encarnar una obra del artista homenajeado. Siempre dispuesto a entregar generosamente su conocimiento y de enseñar. Se podría decir así que su vocación pedagógica es uno de sus atributos más destacables. Poseedor de una capacidad de entrega a sus alumnos que incluso podría rayar en el fundamentalismo más radical. Hace tiempo, en el Arco, a mí me invitaron un grupo de cine, ¿ya? Y yo le dije, chiquillo, yo soy la materia del estudio. ¿Cómo? Sí, mi cuerpo, mi biografía, ¿ya? Mi obra son todos ustedes. Dicho y hecho. Clase siguiente, me agarraron, me maniataron, ¿cachai? Me filmaron en pelota en el lugar y me dejaron abandonado en calzoncillo en un sitio, ¿cachai? Yo había dicho que sí. ¿Qué podía alegar? ¿Cachai? Yo era carne, ¿ya? De consola. Era cría cuervos para que te saquen los ojos. Un artista que siempre está enseñando hasta en las conversaciones más cotidianas, las que, además, de alguna u otra manera, siempre termina vinculando a sus intereses artísticos. Soro entiende que la pedagogía no puede ser un medio para el arte, sino que es parte del arte. Ya en relación a su obra, podemos decir que sus intereses fundamentales van en miras a establecer una reflexión en torno a las posibilidades del arte en la época técnica, además de reflexionar sobre la modernidad y los mecanismos de control social que pueden darse en este periodo histórico, junto con la religión, como un fenómeno primordial en las relaciones sociales. Soro hace uso de las más diversas manifestaciones artísticas, las que van desde la utilización más tradicional del grabado a las instalaciones de arte y el arte de acción, siempre teniendo como eje articulador de su trabajo el concepto de desplazamiento, algo que ya me encargaré de definir, pero que por ahora me limitaré a decir que es una idea que determinará toda su obra y que fue inculcada durante sus años universitarios por uno de sus más importantes mentores, el profesor Eduardo Vilches. Junto con esto, Soro, al igual que el resto de los artistas que hemos visto en este programa, utiliza su propia biografía como insumo para elaborar su obra. Sin embargo, y a modo de distinción, hay que decir que, en su caso particular, su propia historia de vida él la busca vincular al marco histórico en el que se dio. De ahí que, cuando comencemos el análisis, nos daremos cuenta de que su vida y la de sus progenitores será uno de los tópicos recurrentes en su producción. Eso sumado, como se dijo, a la historia local y global. Esto porque su propia experiencia biográfica se nutre del catolicismo, ya que toda su niñez y adolescencia la vivió en un seminario católico. Algo que, como ya veremos, marcará toda su vida y la forma en que éste ve el mundo. Es así que, a modo de síntesis, se puede decir que su obra es una amalgama que condensa su propia biografía, con la historia de la modernidad y sus desarrollos tecnológicos y una cuota importante de catolicismo culpógeno. Sí, una ensalada importante tenemos aquí, pero creo que quedará más claro cuando comencemos con el análisis. Y ya para concluir con esta sección, solo mencionar las fuentes principales utilizadas para la elaboración de este episodio. La principal y fundamental es una entrevista que tuve la suerte de poder hacerle al mismo artista en su casa, quien amablemente me recibió. Y si bien no me es posible subirla completa, utilizo algunos fragmentos que creo que serán tremendamente valiosos a la hora de conocer a este artista. Asimismo, utilicé diversos documentales y entrevistas que hay en YouTube y que les dejo en la descripción. Además de una muy interesante entrevista realizada por el filósofo Federico Galende, que pueden encontrar en el libro Filtraciones, Conversaciones sobre arte en Chile de los 80 a los 90, el tomo 2, editado por la Universidad Arcis el año 2009, en donde el autor realiza una serie de valiosas entrevistas a artistas y teóricos del arte, entre ellos a Mario Soro. Y por último, solo recordar que, al igual que en todos los capítulos del podcast, cada una de las obras analizadas tiene un link directo a distintas páginas para que puedan darles un vistazo cuando tengan un tiempo, y así tener una idea más clara y tangible de aquello de lo que estoy hablando. Y bien, respondamos entonces, y por última vez, nuestra pregunta de rigor. ¿Quién fue Mario Soro? Mario Hernán Soro Vázquez nace en Santiago de Chile en 1957, en el seno de una familia acomodada. Hijo de un ingeniero industrial, funcionario de la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, y de una arsenalera del Hospital J.J. Aguirre.
vivió su primera infancia en la central hidroeléctrica Rapel, ubicada en la localidad de Rapel a unos 110 kilómetros al suroeste de Santiago. Allí estudia en una escuela perteneciente a la misma central y destinada a los hijos de los trabajadores. Ya a los 4 años de edad, su familia se traslada a Santiago, en donde lo inscriben en un colegio perteneciente al Arzobispado de Santiago, un colegio tremendamente exigente y en el cual estuvo hasta tercero medio, una experiencia sumamente dura, según él mismo cuenta, teniendo momentos en los que incluso consideró acabar con su vida. Bueno, en toda esta cosa desesperante, yo no pensé en el suicidio. Una alternativa era el suicidio. Sin embargo, luego de cursar prácticamente toda la escolaridad en ese lugar, y viendo que la cosa no daba para más, escucha de un tío de la existencia del Colegio Experimental Artístico, un colegio creado en 1947 y ubicado en ese tiempo en la agreste comuna de La Reina. Según él mismo cuenta, llegó casi por instinto, ya que nadie le supo decir muy bien en dónde quedaba específicamente. Una vez en el lugar, el ingreso no fue fácil, ya que este comenzaba en octavo básico y él ya estaba en enseñanza media, es decir, 3 años más arriba, por lo que tuvo que hablar con el director para que lo dejara rendir la prueba de ingreso, el cual, después de mucho insistirle, accedió no sin antes haber hecho algunas gestiones burocráticas. Un lugar en el que pudo por fin encontrarse con lo que le apasionaba de verdad y que definiría el resto de su vida: el arte en todas sus manifestaciones. O sea, fui muy feliz ahí. Muy feliz. Una cosa de una plenitud, mejor. Y era como una especie de Ateneo proleta, ¿cachai? Ya egresado del colegio, consigue ingresar a la carrera de arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso. Una experiencia que, si bien solo dura 1 año, debido a que no consigue superar su karma matemático, deja una marca tremendamente profunda en él, tanto por la formación que recibe, como por el impacto que le genera el puerto mismo. Y el ambiente cultural propio de esta ciudad universitaria terminan siendo un estímulo que, hasta el día de hoy, lo mantienen viviendo allí. Es así que, habiendo reprobado el examen del ramo de matemática por 5ª oportunidad, eran máximo 3, pero habiendo aprobado el ramo de taller con distinción máxima, es que retorna a Santiago, sabiendo que su único norte era el arte, por lo que ingresa a la Universidad Católica de Santiago sin mayores problemas, dado que su formación en arquitectura y su paso por la experimental artística fueron más que suficientes para superar ese trámite de admisión. Es en la universidad en donde termina por convertirse en el artista que es hoy, siendo un alumno destacado en la mayoría de las materias. Aquí fue alumno de artistas de renombre como José Balmes y Nemesio Antúnez, los que contribuyeron sin duda a su proceso formativo. Pero si hubiese que mencionar a un profesor en particular que marcará de forma indeleble su paso por la universidad, este sería Eduardo Vilches, uno de los artistas más connotados por su labor pedagógica en los años 80. Esto por su curso de taller de impresión en superficie, por el cual pasaron artistas que hoy están en la historia del arte reciente de nuestro país. Y también algunos anónimos como este humilde servidor, quien tuviera la suerte de tenerlo como profesor en el ramo de color en mis años de estudiante universitario, allá por inicios de los años 2000. Pero, ¿por qué es tan importante Eduardo Vilches y su, ya a estas alturas, legendario curso de taller de impresión en superficie en la Universidad Católica? Bueno, porque a diferencia de los otros artistas recién nombrados como Antúnez o Balmes, Vilches en sus clases dejaba experimentar de la forma más libre y absoluta, mientras que los otros seguían aferrados a una anquilosada tradición de taller, casi decimonónica. Al menos así lo cuenta el mismo Soro al acordarse de Balmes. Y amenaza ya, con que los que no se suban al carro de la historia, weón, serán aplastados por sus ruedas. Un estalinismo, weón, de la concha de su madre. O sea, que todo el mundo volviera al año 73, weón, al día 10 de septiembre, weón. ¿Cachai? Por su parte, Vilches, quien, si bien era un grabador de tomo y lomo, siempre se mostró más abierto a experimentar con técnicas que no fueran estrictamente tradicionales, como la fotocopiadora o el offset, en su propia obra plástica. Y para qué decir al momento de ejercer como docente, puesto que en este rol era lo más cercano a un vanguardista de principios del siglo XX, siempre dispuesto a que la creatividad y osadía de sus propios alumnos fuera el motor que moviera sus clases, algo que hace a partir del concepto de desplazamiento.
un término que se podría entender como el eje que articulaba todo lo que sus alumnos hacían. Pero, ¿qué quiere decir desplazamiento en el campo de las artes visuales? Bueno, básicamente, a que las prácticas tradicionales de las artes plásticas, entiéndase dibujo, pintura, grabado o escultura, son repensadas para expandir sus soportes y superficies más allá del plano bidimensional o el espacio expositivo tradicional, e igualmente los dispositivos que son utilizados para su ejecución, entiéndase lápiz en el dibujo, pincel en la pintura, gubia o buril en el grabado y cincel en la escultura. Son repensados y reemplazados por elementos no tradicionales que pueden cumplir una función similar, expandiendo de esa manera estas disciplinas más allá de lo obvio y agregándole más densidad significante a estas prácticas. Hay una cita del mismo Vilches, extraída de una entrevista realizada en 1988, y que me parece muy esclarecedora al respecto, y que dice: Yo entiendo el grabado como un sistema de impresión que permite la serialidad y en que el soporte puede ser cualquier cosa. Una mujer que mancha la servilleta con rouge al limpiarse la boca ya ha hecho una impresión. Esto no es grabado en el sentido tradicional, pero podría llegar a ser. Abre posibilidades. Lo mismo las pisadas de una persona sobre la arena. El recoger las sugerencias de esas impresiones tiene que ver con el lenguaje del grabado. De esta manera es que podemos darnos cuenta de que el grabado, desde las lógicas del arte contemporáneo, son algo mucho más amplio y mucho más laxo, lo que nos sirve, además, para comprender y darnos cuenta de la postura del mismo Vilches con respecto a las nuevas prácticas del arte. Es esta misma apertura de criterio la que Soro aprovechó para hacer algunas de las intervenciones y acciones de arte más recordadas en esa facultad, y de las cuales ya analizaremos algunas. Por lo pronto, es bueno tener claro que, sin duda, fue la influencia de Vilches la que potenció toda la creatividad de este artista en sus años de formación, junto con ser también un referente en cuanto a lo que es la labor pedagógica del artista, y que al día de hoy han convertido a Soro casi en una leyenda por todas las universidades en las que ha ejercido como docente. Ok, comencemos entonces con la sección que es el plato fuerte de este podcast, el análisis de obra. Arranquemos entonces con la primera de nuestro recorrido, y que se titula 600 cruces, realizada el año 1981 en el campus Lo Contador de la Universidad Católica en Santiago de Chile. La obra consistió, tal y como lo dice su nombre, en la impresión de 600 cruces de cal sobre el suelo de todo el campus Lo Contador, un trabajo que se extendió por todo el suelo del recinto, el que albergaba tanto la carrera de artes visuales como las de arquitectura y diseño. Cada cruz debe haber tenido un largo de 90 centímetros de largo por 60 de ancho, y el tipo de cruz correspondía a la típica cruz latina, utilizada por la mayoría de las religiones cristianas. Un trabajo que fue realizado en el marco del ya mencionado taller de impresión en superficie del profesor Vilches, y que implicó el quedarse toda la noche imprimiendo ese signo sobre el suelo del campus, algo que se logró gracias a la ayuda de algunos de sus compañeros. Esta fue una de las primeras intervenciones que se hicieron en la facultad, si no la primera, según él mismo Soro lo comenta. Junto con las cruces, y en un rincón de la escuela, también como parte de la obra, se dispuso un fragmento de adobe perteneciente a la casona colonial tradicional que formaba parte de ese campus, emulando una suerte de animita, en donde se podía ver la imagen no de una virgen, sino de la mismísima Susana Jiménez, la vedette argentina, quien había salido en una noticia debido a una visita a nuestro país por esos días. ¿Y qué ocurrió con todo esto? Bueno, cuenta el mismo Soro, y hay quienes lo corroboran, que al día siguiente, a medida que iban llegando tanto alumnos como funcionarios, se produjo un silencio sepulcral. Durante 3 días, el recinto completo fue un verdadero camposanto, en donde quien osara siquiera alzar un poco la voz era conminado a callarse inmediatamente. Evidentemente, al principio, nadie sabía muy bien de dónde habían salido todas estas cruces, por lo que todos quedaron sorprendidos. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, se supo el origen y propósito, el taller del profesor Vilches, algo que sería habitual durante esos años y que rompería con el flematismo más característico de los arquitectos y diseñadores que poblaban ese campus. Ahora bien, ¿de qué iba todo este trabajo?
Bueno, en primera instancia, habría que volver a destacar el hecho de que esta obra estaría operando desde la idea de desplazamiento, concepto que, como explicaba hace unos minutos, propicia que las disciplinas más tradicionales del arte sean expandidas en sus soportes y dispositivos técnicos, algo que es precisamente lo que hace aquí el artista, al salirse del taller de grabado y dejar el acotado papel para expandir el signo impreso en el suelo de la universidad. Por otra parte, el número de cruces nos da un dato fundamental, ya que este no era un número arbitrario, sino que fue extraído de la Vicaría de la Solidaridad, la institución que, por ese momento, era el principal soporte de los familiares de las víctimas ante los abusos cometidos por el régimen. Evidentemente, las cruces, en un contexto en el que el terrorismo de Estado era la tónica, no serían tomadas a la ligera, y menos al momento de saber que eran 600, el número oficial que, hasta ese momento, manejaba la vicaría fundada por el cardenal Raúl Silva Enríquez en 1976. Era un homenaje, una suerte de memorial a todas esas personas que habían sido asesinadas por pensar distinto. ¿Y la cal? Bueno, el material es interesante y posee una carga simbólica muy potente. Por una parte, se tenía como antecedente histórico el hallazgo de los hornos de Lonquén, un caso que marcó un antes y un después, tal y como lo vimos en el capítulo 9 de este podcast. Esto ya que los hornos en los que se encontraron los cuerpos de esos campesinos eran hornos de cal. Y, por otro lado, el blanco de la cal tenía una carga histórica que remitía a las plagas, cuando se les marcaba con blanco las puertas en las casas de los contagiados. En definitiva, el trabajo buscaba evocar el miedo como uno de los sentimientos que lo inspiraba. ¿Y Susana Jiménez? ¿Qué diablos pintaba aquí? Bueno, le preguntamos a Soro al respecto y nos dijo que la imagen de la vedeta argentina buscaba la, comillas, suciedad del trabajo. Es decir, la utilización del elemento popular, que iba en dirección a la profanación de la pureza del signo blanco, atentando así, además, contra la pulcritud propia de la disciplina del grabado. Respecto a las consecuencias que este trabajo tuvo, está la reacción de las autoridades, por supuesto, quienes, siguiendo las órdenes del mismísimo cardenal Jorge Medina, acérrimo pinochetista y la antítesis del cardenal Silva Enríquez, manda borrar las cruces, las que, ya pasadas varias horas, fue difícil de quitar, puesto que la cal ya había fraguado. Es así que el mismo Soro y sus compañeros les deben ayudar a los empleados de la facultad a raspar las cruces, para de esta forma evitar algún tipo de represalia, siendo la obra eliminada por quienes la habían ejecutado. La siguiente obra es titulada Via Crucis de Charles Mérion sobre la ciudad de Santiago, o simplemente es conocida también como Via Crucis, una obra importante dentro de su producción, en la medida en que, por primera vez, el artista sale más allá de los límites de la escuela de arte para realizar su trabajo. Y así, como con las 600 cruces se expanden los límites del taller de grabado, desplazándolo al patio de la universidad, aquí ocurre lo mismo, pero ya a una escala urbana. El trabajo consistió, tal y como su título lo indica, en un Via Crucis, en donde el artista itineraba por distintas estaciones en distintos puntos de la ciudad. Obviamente, y como todo Via Crucis que se preside tal, cargaba junto consigo una cruz, o más específicamente una suerte de ataúd blanco con forma de cruz, siendo acompañado por un séquito de personas, sus compañeros del taller de grabado y el profesor Vilches, por supuesto. Abajo les dejo el link con fotos para cuando puedan verlas. Fue principalmente este grupo el que estuvo con él durante toda la procesión, la que se extendió prácticamente por todo el día. Y para efectos de apoyo físico, el artista tuvo 2, comillas, acólitos que lo iban asistiendo a lo largo del periplo. Es importante destacar también que el título de la acción incluía el nombre de Charles Mérion, un grabador francés de mediados del siglo XIX, quien sufría de esquizofrenia y en uno de sus tantos arrebatos esquizoides declaró a París como la República del Agua Fuerte y a él mismo como su dictador. Es en esa situación que Mérion redacta 2 brevísimas constituciones para regir en esa ciudad, una solar para el día y otra lunar para la noche. Fue esta delirante historia, y sobre la que volveremos, la que inspira a Soro a llevar a cabo esta acción. Hay que decir también que, en cada estación, el artista leía en voz alta la Constitución lunar, redactada por Mérion hacía más de un siglo.
Finalmente, y para concluir con la descripción de la obra, enumeraré las estaciones, las que fueron 10. La primera, el taller de grabado de la Universidad Católica, específicamente el cuarto de ácidos, que es donde se hacen los grabados en base a esta técnica corrosiva, el agua fuerte. La segunda, las canteras del Cerro San Cristóbal, que está junto a la facultad. Un socavón al costado del principal cerro de Santiago, en donde se extrajeron gran parte de las piedras con las que la ciudad comienza a edificarse. Luego de esto, bajan del cerro y ahí los esperaba una típica furgoneta combi Volkswagen, en donde se montaron para ir a la siguiente estación. Ante la pregunta, un tanto desilusionada de mi parte, de por qué no fue todo hecho a pie, Soro me responde: digamos que éramos files, pero no hueones. Ya. Ok. La tirada era larga. La tercera estación fue la iglesia de la Recoleta Franciscana, a la entrada de la comuna de Recoleta, al inicio de la avenida del mismo nombre, un lugar clave y ya veremos por qué. La cuarta estación fue la iglesia del Niño Jesús de Praga, relativamente próxima a la anterior y ubicada en la esquina de Avenida Independencia con General Borgoño. La quinta estación fue cruzando la calle, el cuartel Borgoño, cuartel de investigaciones y centro de tortura de la Central Nacional de Informaciones, CNI. La sexta, el puente Padre Hurtado, que es el que cruza el río Mapocho a esa altura de la ciudad. La séptima estación fue la cárcel pública, hoy centro de memoria en Amunátegui con General Maquena. La octava fue la capilla de las ánimas en la calle Teatinos, entre Rosas y San Pablo. La novena fue la casa central de la Universidad Católica. Y la décima fue la parroquia universitaria ya en la comuna de Providencia, en la Plaza Pedro de Valdivia. Ok, vamos viendo. Imagino que ya para estas alturas más de alguien ha de estar medio perdido con tanta información. Pero no se desesperen, para eso estamos acá. Como primera cosa, hay que entender que las estaciones que Soro elige están siempre enfocadas a hilar un relato que tiene que ver con, a lo menos, 3 elementos. Lo biográfico, tanto de él como de terceros, de ahí la elección de Charles Mérion, lo religioso como manifestación popular y por último, las formas de control social como al inicio se dijo. Es así que, desde el aspecto biográfico, es absolutamente entendible la elección del grabador francés, cuya vida estuvo marcada por su enfermedad psiquiátrica, una condición que históricamente ha sometido a quienes la padecen a los más diversos vejámenes y abusos por parte de las autoridades encargadas de ese tipo de dolencias. Ha sido solo a partir de los años 60 del siglo XX que la psiquiatría ha avanzado y ha comenzado a tratar a estos pacientes de forma más digna y humana, quienes, hasta antes de eso, eran sometidos a todo tipo de torturas, aparte del hecho de que fuera grabador, algo que lo hacía totalmente atingente al curso de grabado, que era en el marco en el cual se hacía esta acción. De ahí que se partiera en el taller de agua fuerte, una técnica del grabado que, como tantas otras, se hace en base a la agresión de la superficie intervenida, y la que practicaba el mismo Mérion, cabe decirlo. En este caso, la técnica consiste en la corrosión de una placa de cobre por medio del ácido, y la incisión de un boril sobre la superficie. Es ahí en donde se nos presenta un marcado vínculo entre la disciplina del grabado y la violencia propia del momento histórico en el que nos encontramos. El grabado posee esa característica, la de agredir la matriz a partir de la cual se harán las copias, y junto con esto, de ser una disciplina tremendamente tortuosa, que implica muchos pasos, los que se deben seguir uno a uno para que todo salga bien. De lo contrario, el grabado no resulta. Si todo esto lo analizamos desde la lógica del desplazamiento, todo el significado de la obra se potencia aún más. Cortante, punzante y contuso son las estrategias del grabado para agredir la matriz y las que Soro vincula a la tortura. De ahí que el artista cuente la anécdota de una de sus tantas irreverencias a la institucionalidad, en la que propuso a la Asociación de Plásticos Jóvenes incorporar como miembro honorífico a nada más ni nada menos que al general Manuel Contreras, torturador y jefe de la CNI, una ironía que le valió su expulsión de dicha organización. En cuanto a la segunda estación, la cantera del Cerro San Cristóbal, el artista la eligió porque poseía varias características de interés simbólico. En primer lugar, la subida mística de la montaña, un símil del Gólgota, la colina en donde fue crucificado Jesús. Como vemos, el elemento religioso se nos vuelve a ser presente. Y por otro lado, la gran erosión de la cantera la vincula a la ya mencionada agresión del grabado.
La tercera estación, como dijimos, fue la iglesia de la Recoleta franciscana, cuya importancia en el trabajo radicaba puntualmente en el hecho de que fue allí donde se les dejó esperando a los familiares de las víctimas de Lonquén. Si hacemos memoria a lo dicho en el capítulo 9, en donde vimos la obra de Gonzalo Díaz, recordaremos que las víctimas de ese caso, una vez hallados los cuerpos, no se les entregaron a sus deudos, a quienes se les dejó esperando en esa iglesia, mientras los cuerpos eran sacados del servicio médico legal y arrojados a una fosa común. Si aún no han escuchado ese episodio, les invito a hacerlo. Como vemos, en esta estación se junta la religiosidad con la violencia de Estado. La cuarta estación, como dijimos, fue la iglesia del Niño Jesús de Praga, un hito cuya importancia fundamental radicaba en el hecho de que allí se casaron los padres del artista. Y es aquí cuando nos encontramos con el elemento biográfico, algo que siempre estará presente en mayor o menor medida en la obra de Soro, y algo que siempre intenta enmarcar y vincular con el contexto histórico. De ahí que, en palabras del mismo artista, su trabajo sea mucho más sociológico que psicológico, algo que quedará todavía más claro en trabajos posteriores a este. La quinta estación estaba cruzando la calle, el cuartel Borgoño, cuya elección puede ser bien entendida considerando el contexto de represión. Esta fue probablemente la estación en la que más peligro corría no solo la obra, sino la integridad física de los participantes, ya que, ¿cómo se les explica a toda esa parafernalia a los militares cuando estamos bien lejos de Semana Santa? La acción fue a finales de año. Sin embargo, no importó, ya que los mismos agentes, al ver la procesión, reaccionaron de la manera más insólita. No me digáis, weón, ¿en qué momento tuve la pana para hacer esa weón? O sea, dirigirse con la procesión, con la cruz, al pórtico, weón, del cuartel Borgoño, ¿sí? Decirle que estábamos, te fijas, en un Vía Crucis, no era Semana Santa. ¿Tú crees que les importó? Todo lo contrario, se pusieron a arrasar la Constitución lunar, ¿verdad? Con el mismísimo de Contreras que estaba presente. Exacto. Poco más. No sé dónde andaría, ¿verdad? ¿Cachai? Poco más y se agregan al Vía Crucis. De hecho, los curas franciscanos querían participar a toda la feligresía, ¿verdad? La siguiente estación, la sexta, fue el puente Padre Hurtado sobre el río Mapocho. ¿Pero por qué? Bueno, puntualmente por dos razones. La primera era que el río Mapocho era el afluente al cual se vertían todos los ácidos de la mina La Disputada de las Condes, una de las principales minas de esta zona del país, y con lo cual volvemos al material corrosivo utilizado en el grabado, específicamente en el agua fuerte. Y junto con esto, el río Mapocho era un receptáculo de los cuerpos que eran arrojados allí, luego de haber sido capturados por los aparatos de represión del Estado. Una cuestión que, si bien el mismo artista no vio como predominante a la hora de pensar esa estación, es imposible de no mencionar e ignorar, dado el contexto en el que nos encontramos. La séptima estación fue la cárcel pública, un lugar que albergó a muchos de los presos políticos de esa época, pero que ya no existe como cárcel. Un hito importante, como podremos imaginarnos, dada la utilización represiva que ésta tiene, y que se acentuó por esos años. Nuevamente, el control social y la tortura se hacen presentes en la obra. La siguiente estación, la octava, fue la Capilla de las Ánimas, en el centro de Santiago, ya que ahí iban a rezar los familiares de los detenidos desaparecidos a sus seres queridos. Nuevamente, el sentir de la religiosidad popular oponiéndose e intentando paliar el dolor provocado por la dictadura y sus horrores. Para la novena estación, vuelven a tomar la combi. Éramos files, pero no hueones. Para dirigirse nuevamente a la Universidad Católica, pero ahora a la Casa Central, en plena Alameda. Esto entendiendo la connotación religiosa de la que el trabajo está empapado, ya que en este hito se hace una alusión a Cristo todavía más evidente, en la medida en que el mismo artista iba cargando la cruz ataúd y que al llegar al lugar se pone en la entrada bloqueándola. Con esto se establece un nexo todavía más acentuado entre él, comillas, crucificado, y la escultura del Cristo de piedra dispuesta en el techo de la sede. Aquí, y como había ocurrido en todas las demás estaciones, lee la Constitución lunar redactada por Merión. Y finalmente, la 10ª estación, la capilla universitaria, que estaba al lado de la parroquia de la Anunciación, un lugar que pertenecía a la Vicaría de la Solidaridad
y que era un espacio de acogida ante el terror y la desolación que sentía la juventud de ese entonces. De ahí que se tome como un punto de cierre, en el cual se lee por última vez la constitución lunar del grabador francés, para posteriormente colocar la cruz ataúd en el altar. Luego de eso, Eduardo Vilches da una pequeña charla sobre arte, mostrando algunas diapositivas, con lo cual concluye la jornada. Es con esto que la acción finaliza, quedando así inscrita como una de las acciones más importantes realizadas por aquel entonces por estudiantes de artes visuales, desafiando a la autoridad y, por lo mismo, poniendo en riesgo su propia integridad física, tanto la de él como de quienes lo acompañaban, siendo esta performance una procesión a modo de protesta, pero también como una alegoría del grabado, de la tortura y del saber popular como forma de respuesta ante una dictadura capitalista y neoliberal. De ahí la elección de este elemento, lo religioso, como parte fundamental de la obra, ya que no hay nada más opuesto a estos modelos económicos que la religión y las creencias populares, las que son antirracionalistas por esencia. Es así que podemos entender la acción como un acto reparatorio expandido por la ciudad, entendiéndola como una trama urbana en la cual también, de alguna u otra manera, opera el ya mencionado control social, sobre todo entendiendo el contexto de dictadura en el que fue hecha la acción. Finalmente, y para concluir, se puede decir que la obra de Mario Soro es una muestra más de la gran diversidad y complejidad que el arte de este periodo poseía. Una obra cuyos orígenes y preocupaciones radican en la reflexión más profunda sobre la práctica artística y todas las complejidades que ésta puede llegar a tener en el contexto contemporáneo, siempre entendiendo el arte como un articulador cultural o una bisagra desde la cual todo el conocimiento humano puede confluir o converger, encarnándose en las más diversas formas o manifestaciones. De ahí que la obra de Soro también incluya el grabado más tradicional, pero siempre esforzándose por librarlo de las ataduras de su bidimensionalidad convencional. Tanto performance como instalaciones han sido las manifestaciones predilectas con las que este artista ha buscado repensar las disciplinas más tradicionales del arte, particularmente el grabado, pero siempre teniendo presente la contingencia de esos años infames, en los que la coerción tenía una resonancia directa en gran parte de los intereses que este artista tenía y tiene hasta el día de hoy. Un artista que hizo de la docencia una faceta más de su amplia y prolífica producción de obra, dejando huellas en sus alumnos que hasta el día de hoy persisten, cual marcas del buril sobre el metal. Y bien, finalmente hemos concluido este breve pero pausado recorrido por algunos de los exponentes más relevantes del arte chileno del periodo dictatorial. Sin duda que se nos han quedado muchos en el tintero, los cuales no he podido abordar básicamente por una cuestión de tiempo y recursos. Aún así, he intentado ser lo más ecuánime posible en esta escueta curatoría, la que siempre tuvo como prioridad darle visibilidad de forma equilibrada tanto a mujeres como disidencias, entendiendo la invisibilización que durante siglos estos grupos han tenido. Pero por sobre todo, la motivación fundamental de este trabajo ha sido, tal y como en el primer tráiler se prometió, entregarles los rudimentos más elementales a todas aquellas personas que, sin tener una base en artes visuales, han querido adentrarse en esta disciplina que, por momentos, nos parece tan extraña y distante. Pero además, y junto con esto, intentar poner de relevancia la memoria y los derechos humanos como las bases mínimas para la construcción de una sociedad más justa y civilizada. Es así que he tomado las artes visuales como un dispositivo a partir del cual estos conceptos pueden ser comprendidos de manera mucho más clara y potente. Sobre todo, entendiendo que nos encontramos en un momento histórico en el que el ascenso de las ultraderechas a nivel mundial se ha convertido en la norma. Un momento tan singular como perturbador, en donde el genocidio palestino por parte del Estado sionista de Israel se nos transmite como uno de los tantos millones de reels de TikTok, banalizando así el horror y la monstruosidad a la cual puede llegar la especie humana. Es considerando todo esto que creo que lo mínimo que puedo hacer yo, desde esta humilde trinchera de historiador del arte, docente y divulgador, es nunca dejar de marcar y señalar esa delgada y frágil línea que nos permite caminar en conjunto como humanidad sin tener que destruirnos entre nosotros mismos por pensar distinto. Esa frágil marca llamada derechos humanos. Y bueno, esperando que estos 2 episodios les hayan sido de provecho,
es que me despido recordándoles que mis redes sociales permanecerán abiertas siempre para aclarar sus dudas, inquietudes o recibir y responder todos los comentarios que me quieran mandar. La retroalimentación siempre se agradece. Me despido entonces hasta un próximo proyecto, en el cual espero abordar temas similares que en lo personal me parecen importantes de relevar. Un gran abrazo y todo lo mejor para ustedes. Quisiera agradecer encarecidamente a Leonardo Ramela, ingeniero, sonidista y músico, productor y editor del podcast, y a quien pueden escuchar en su canal de YouTube. A Damián Jones, músico, compositor y autor de las envolventes melodías que aquí pudieron escuchar, y a quien pueden seguir en todas sus redes sociales como Damián Jones. Y finalmente, un agradecimiento especial a Yasmín Fabris, diseñadora y autora de la gráfica que le da imagen a este podcast. Sin su ayuda, este proyecto no habría sido posible. Por todo ello, mil gracias. Y recuerden que me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como La Mirada Censurada para enterarse de los próximos episodios.